Hola, ¿qué tal, pueblo de Dios? Hola, ¿qué tal, familia? Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto, un placer el estar acá reunidos en una mañana más de martes ya para meditar en las sagradas escrituras, para adentrarnos más en el libro de los Salmos, como estaremos meditando acerca de la palabra de Dios, estaremos meditando acerca de este libro maravilloso que son los salmos. Porque en los salmos podemos encontrar tranquilidad, podemos encontrar paz, podemos encontrar fuerza. Y es uno de los libros más leídos porque abarca varios aspectos de la vida en los temas de las oraciones, para la vida económica, para la protección, para la familia, para la comunión con Dios también de entre el Creador y la criatura, y nos sustenta. Y hoy estaremos meditando en el Salmo 2. Amén. También me gustaría invitarle a que nos ayude a compartir. Si usted nos ayuda a compartir con una, con dos, con cinco personas, por lo menos con una, usted nos ayuda a ganar muchas más almas hacia el Señor Jesús. Porque cuántas son las personas que un siervo, una sierva de Dios compartió el enlace vía WhatsApp, le invitó para que participara de las meditaciones, le invitó para que participara de las oraciones, y gracias a Dios y a aquel siervo, aquella persona estaba pasando por algún problema, por alguna situación difícil, y consigo pudo acercarse y ahora está acá con nosotros en el ministerio. Amén. Por eso, si usted comparte en sus redes sociales, pegando en su muro de Facebook, compartiendo vía Messenger, compartiendo vía WhatsApp, nos ayuda a alcanzar a muchas más personas. Ahora con la tecnología, pero puede llegar al norte, al sur, a cualquier parte de acá de la República Mexicana. Amén. Contamos con usted y espero que usted esté compartiendo y consigo podamos alcanzar a más personas. Amén. Abra su Biblia, por favor, en el Salmos 2. Porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de vosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Amén. Vamos a parar aquí en el versículo 6 para que lleguemos al contexto. Pero nosotros vemos como en el pasado ya habían personas que se levantarían contra Dios, que se levantaban contra Dios. Lo vemos reflejado en la Torre de Babel. No sé si usted recuerda, si usted ha leído esa historia, que en la Torre de Babel fueron personas que quisieron levantar una torre que llegara hacia Dios. Una torre para gobernar, querían ser mayores que Dios. Pero obviamente Dios frustró sus planes. Dios destruyó aquella torre de Babel para que no se edificara, porque ellos pensaban, bueno, vamos a construir, vamos a trabajar, vamos a hacer aquella torre que nos llevará hacia Dios, que estará hasta el cielo. Imagínense. Vemos rascacielos, vemos edificios enormes. Por ejemplo, acá en México, en la ciudad, vemos muchísimos rascacielos. Vemos en la ciudad de Monterrey, vemos en Guadalajara, donde hay enormes rascacielos. Estoy hablando acá de México. Imagínense en los otros países, Estados Unidos, Europa, Dubái, que son edificios que usted se queda observando y dice, ¿cómo lograron tener 80, 90, 100 pisos, a veces hasta más? Así era la Torre de Babel que quisieron edificar para llegar hacia Dios.
Pero ahora no es necesario edificar una torre para estar en contra de Dios, para querer ser mayor que Dios. ¿Cuántas son las pláticas, cuántas son las conversaciones que muchas de las veces uno escucha en este mundo, que propiamente no creen en Dios o no confían en Dios o están en contra de Dios? A veces uno piensa que Dios es malo. Yo he escuchado muchísimas personas que dicen así: si Dios fuera bueno, ¿por qué hay tanta hambre en la humanidad? ¿Usted ha escuchado eso? ¿Usted ha visto, ha escuchado de alguna o de varias personas esa palabra? Se dice: si Dios fuera bueno, ¿por qué hay tanta hambre en la ciudad? Si Dios fuera bueno, ¿por qué hay pero tanta violencia en los países? Si Dios fuera bueno, ¿por qué hay inundaciones? ¿Por qué hay huracanes? ¿Y cuántas son las personas que por ver ese tipo de cosas dicen que Dios es malo? ¿O no es así? Porque muchas de las veces Dios no le respondió lo que él o ella quería. Muchas de las veces dices que Dios no me quiere, es que Dios es injusto. Ah, pastor, es que Dios es malo porque mató a la humanidad con el diluvio. Ah, Dios es malo porque mató y destruyó allá la época de Sodoma y de Gomorra. Pero no nos ponemos a ver por qué destruyó, por qué aconteció eso. Porque la humanidad estaba distante, ya estaba lejos, ya habían quebrado su alianza entre Dios y el ser humano. Ya vivían en lujuria, ya vivían en pecados, vivían en idolatrías. El pueblo de Israel y el pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo del inicio, se puede decir, de la creación, ellos desearon tener una imagen para tener a un Dios en quien adorar. Y sabemos que nuestro Dios es amor, ¿o no es así? Dios es amor, Dios es paz, Dios es tranquilidad, pero Dios también es un Dios justo, es un Dios verdadero, es un Dios celoso. Él no quiere compartir su gloria, su honra con otras personas, con otros dioses. Que cuántas son las personas que le dan más honra a su santo, más honra a su imagen, que propiamente hacia Dios. Dios en sí no es malo. Dios no es malo, Señor. Él es justo. Y por eso son muchos los que se levantan en contra de Dios. Son muchos los pueblos que se levantaron en contra del pueblo de Israel, de un pueblo escogido, de un pueblo ungido por Dios. ¿Y cuántas veces nosotros llegamos a escuchar, principalmente en este mundo que vivimos, en este año, y en los años anteriores, pero a cada día va aumentando, que van quitando la honra a Dios, van manchando la presencia de Dios, la imagen de Dios? Como hay un predicador una vez comentó que en el cielo uno se va a reunir con hasta los ateos. Imagínense que en el cielo va a haber ateos que van a estar ahí gozando de la honra, gozando de las delicias que Dios tiene para uno. Imagínense qué perversidad se habló, qué perversidad se dijo. Una persona que se considera atea, es aquella persona que no cree en Dios, aquella persona que no tiene a Dios en su corazón, aquella persona que no tiene nada de Dios para hablar. Ella no cree nada, ella cree en su trabajo, cree en las fuerzas de su brazo, cree que hay problemas, pero los soluciona solos, busca la manera. Es aquella persona que no pone a Dios en primer lugar. Y aquí nosotros vemos que se levantó este pueblo en contra del propio Dios. Y es lo que vemos en los días actuales, muchos levantándose en contra de las iglesias, muchos levantándose en contra de usted que es ungido de Dios, que usted que busca de la presencia de Dios, usted que se está acercando a su palabra. También usted recibe persecuciones, recibe pruebas, recibe rechazos, palabrerías, ¿o no es así?
O dígame, ¿usted no ha recibido alguna vez algún insulto por su fe? ¿Algún insulto por asumir la fe en su Señor Jesús, en su Dios? Híjole, si usted no lo ha recibido, espere, porque tarde que temprano lo recibirá. Si usted ya lo ha recibido, espere, porque tarde que temprano volverá a recibir. Eso ha pasado con nosotros en el tiempo que llevamos predicando el Evangelio y antes de predicar también, cuando comenzamos a conocer a un Dios fiel y verdadero. Pero vea lo que dice acá versículo 7, diciendo Dios, yo publicaré el decreto del Señor. Me ha dicho mi hijo, eres tú. Yo te engendré hoy. El salmista dice, yo publicaré. No es publicar en el Face, como vemos ahora, publicar ahí en las redes sociales. No, él levantaría un decreto, él pondría una ley, como aconteció con Moisés en el pasado, que existían las leyes, los 10 mandamientos. El salmista, él nos enseña que él publicará un decreto. Dice, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, ser prudentes. ¿Ser qué? Prudentes. Recordemos la historia, ¿no? De las vírgenes que eran prudentes y eran insensatas. Por eso nosotros tenemos que siempre estar vigilando. Tenemos que siempre estar prudentes en las cosas de nuestro Dios. Y sigue diciendo acá, admitid amonestaciones, jueces de la tierra, servir al Señor con temor. Usted ve que aquí no menciona servir a Dios por servir, honrar a Dios, glorificar a Dios. Muchas de las veces uno dice, pastor, es que cuando habla de servir a Dios, es que yo tengo que estar en el servicio, yo tengo que estar en la iglesia, yo tengo que estar sirviendo a Dios ahí todos los días. Yo escuché muchas veces eso, que muchas personas no querían servir a Dios, no querían estar con Dios porque decía, yo tengo que descuidar mi casa, tengo que descuidar mi trabajo, porque yo sé que tiene que estar aquí todos los días, todo el día sirviendo a Dios. Pero aquella persona que sirve a Dios con amor, con temor, con devoción, no solamente lo sirve con su cuerpo, no solamente predica, no solamente ayuda en los servicios, no solamente es un obrero, es un pastor, es un siervo de Dios llevando la palabra a las personas necesitadas. Uno sirve a Dios también con su testimonio, uno sirve a Dios también ganando almas, uno sirve a Dios también con sus diezmos, con sus ofrendas, que hace que los siervos de Dios puedan seguir avanzando y llevar el Evangelio. ¿Usted me comprende? Entonces acá dice, servir al Señor con temor. Yo tengo que servir a nuestro Dios con alegría, con gozo, sobre todas las cosas con un temor hacia el Señor Dios. Amén. Y dice acá, y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezca en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que confían, bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Gracias a Dios. Nosotros vemos aquí que el salmista, después de escuchar los que se levantarían en contra de Dios, él dice, yo publicaré el decreto que el Señor me ha dicho. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aunque haya personas que se levanten contra Dios, haya personas que se levanten contra usted. Por ejemplo, acá Dios está ungiendo, Dios está respaldando a su ungido, respaldando a su hijo.
Y usted que me ve aquí ahora, que sirve a Dios, que está buscando de la gracia de Dios, que se está acercando a cada día más a la presencia de Dios, el propio Dios se le va a guardar, el propio Dios se le va a proteger. Y aunque se levanten contra usted personas, aunque le critiquen, se burlen de usted, aunque le humillen, cuando uno sirve a Dios con corazón, con temor, con alegría, sabemos que las pruebas llegarán, los problemas llegarán, pero también tenemos la palabra de Dios que nos dice que Él nos sustentaría, que Él nos ayudaría, que Él nos daría esa fuerza para poder vencer toda y cualquier prueba, toda y cualquier dificultad que nosotros lleguemos a enfrentar. Amén. Yo no puedo estar con personas que no crean en Dios, personas que blasfemen contra Dios, personas que critiquen a Dios, porque existe. Hay muchas pláticas que hablan en contra de Dios. ¿Cuántas son las personas que se reúnen para blasfemar, como hablamos en el comienzo, para decir dónde está tu Dios? Si tu Dios existe, ¿por qué estás así? Si Dios es bueno, ¿por qué hay mucha hambre? Yo me acuerdo de una historia, de un video que yo llegué a ver hace un tiempo, de que es una barbería o una estética, ¿no? Que un hombre iba con el barbero para poder cortar su cabello, arreglar su barba, su personalidad. Y ahí el cliente decía al barbero que Dios no existe, que Dios no era vivo, que Dios era una ilusión de los cristianos para creer en alguna cosa. Y el barbero pues no peleó con él, el estilista no peleó con él. Perdón, él era el barbero, ¿no? Que decía que no creía en Dios, que Dios era una fantasía, que Dios era una tradición y muchas cosas que hemos escuchado en este mundo. Pero el cliente se quedó pensando, ¿no? El cliente no peleó con él. Y el barbero seguía diciendo cosas de Dios, que no, Dios no existe, que Dios era malo, que Dios era injusto y muchas cosas. Después el video y la historia muestra que aquel cliente salió y vio en la calle a un vagabundo, todo greñudo, todo barbón, todo sucio también. Y se quedó pensando así, ¿por qué si existen barberos o estéticas? Porque existen muchos hombres con cabello largo y con barba larga. Entonces, para resumir, llevó a ese hombre con el barbero, a esa estética. Y le dice, ¿por qué este hombre tiene su cabello tan largo? ¿Por qué este hombre tiene su barba tan larga? Le dijo al barbero. Entonces no existen barberías, no existen barberos, no existen estéticas, porque supuestamente él decía que Dios no existía, ¿no? Entonces aquel hombre le dice, este hombre está así porque no existen barberías, no existen estéticas. Y el barbero se enoja, dice, sí, es culpa de él porque él no viene a buscarnos. Yo estoy aquí y si él quisiera, él viniera y le cortaríamos su cabello, le arreglaríamos su barba. Pero no lo buscan, no buscan al barbero, no buscan la estética. Y el cliente le dijo al barbero lo mismo. Si tú crees que Dios no existe, es porque la realidad las personas no lo buscan. Aunque estén sufriendo, aunque estén desesperadas, aunque estén pasando por una lucha, son muchas las personas que no buscan a Dios, que como se dice, no dan su brazo a torcer. A veces, muchas de las veces, hay personas que ya llega al límite y ahí es cuando van y buscan a Dios. Pero antes no van a buscar a Dios. Ya cuando la situación está muy difícil, es cuando van a buscar a Dios. Dios existe, pero siempre y cuando si usted lo busca. Amén. Y también un detalle muy, muy grande que a veces uno dice para concluir, ah, pastor, es que Dios se alejó de mí, Dios ya no está conmigo. Dios no se alejará de usted.
porque Dios siempre va a estar en el lugar donde usted lo tenga. Si usted deja a Dios fuera de su vida, Dios va a estar fuera de su vida. Si usted deja a Dios entrar en su corazón, Dios va a estar en su corazón. Dios va a estar donde usted le permite entrar. Ayer mi esposa decía un detalle importante. Fue viernes, domingo, perdón, en la reunión, que ella decía que muchas de las veces es, por ejemplo, usted no deja entrar a cualquier persona a su casa. Aunque toque la puerta, usted tiene que observar quién es. Usted es el que da permiso si esa persona entra o no entra en su hogar. Ellos no pueden entrar por entrar. Ah, yo voy a entrar porque se me antojó entrar en esta casa, voy a sentarme en el sillón, voy a ir al refrigerador, a la nevera, agarrar lo que quiera y ya es como mi casa. No, usted permite la entrada o niega la entrada a aquella persona. Es lo mismo con Dios. Dios Él toca, Dios Él busca entrar. Pero muchas de las veces soy yo el que le da permiso de entrar o el que no le deja entrar en nuestras vidas. Amén. Por eso meditemos juntos en esto, en este salmo que hablamos hoy. Aunque muchos se levanten contra usted, aunque muchos se levanten contra Dios, Dios siempre guarda, protege a aquellos que son sus ungidos, a aquellos que son hijos del Señor. Amén. Vamos a hablar con Dios, vamos a bendecir este día y desde ya por la fe vamos a determinar que este día ya sea bendecido y que nuestro Dios siempre esté con nosotros, pero siempre y cuando usted le permita ingresar en su vida. Amén. Vamos a hablar con Dios en este momento. Mi Señor Dios y mi amado Padre, en esta mañana le damos gracias, Dios mío, por la oportunidad de poder orar por su pueblo, de poder pedir por su pueblo y de poder meditar juntos, mi Padre, en su presencia, juntos en su palabra. Porque Espíritu de Dios, aquí en las meditaciones que tengamos, podemos, mi Padre, consigo aprender más y más de sus sagradas escrituras. Por eso, mi Señor Jesús, sabemos que son muchos los que se levantan en contra del Señor, son muchos los que consigo se levantan, mi Dios, y blasfeman en contra del propio Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Por eso, mi Padre, no nos permita caer en esos caminos de los malos consejos, en los caminos de los pecadores, de los escarnecedores, Jesús. A lo contrario, que el Señor nos dé la alegría, nos dé la unción, nos dé de su presencia, mi Padre, para poder seguir siempre hacia adelante. Sabemos, mi Padre, que nuestra caminata es una caminata larga, es una caminata difícil, Jesús, es una caminata tal vez complicada, pero si el Señor Él está con nosotros, podemos seguir hacia adelante. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, sustenta nuestra alma, sustenta nuestra vida, sustenta nuestro corazón, Dios mío, y que el Señor a cada día, a cada paso que nosotros demos, el Señor Él esté con nosotros. Espíritu del Señor, Espíritu Santo, escucha la oración de su pueblo, vea, Jesús, la intención de su pueblo, porque acá, mi Dios, vemos que el salmista, él dejó un decreto acerca que el Señor había hablado para él, que era su hijo, que era su ungido y que el Señor estaría con él, que serviría el salmista David hacia el Señor con alegría, con temor, con reverencia, mi Padre. Y lo que queremos, mi Padre, ser siervos que le sirvan de corazón alegre, con alegría, con gozo, mi Padre. Espíritu del Señor, Espíritu Santo, yo le presento y yo le entrego el día de esta persona, este día martes, mi Padre, que desde ya sea bendecido por la fe. Yo le agradezco, yo le entrego, yo le presento la vida de su iglesia, de su pueblo, a través de la fe. En el nombre del Dios Padre,
del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Sea bendecido ahora por el poder de la fe. En el nombre del Señor Jesucristo, y usted que cree, diga amén, diga gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios, Señor. Por su sangre